Cero. Psicología Convergente y Educación de Alta Conciencia presenta Psicología Convergente, nueva corriente psicológica que propone una perspectiva diferente de la consulta, en donde convergen biología, lógica cuántica y una ley física universal. Un espacio para compartir procesos y experiencias, explorando temas desde nuestra herencia transgeneracional hasta el diseño lógico de la existencia, con los aportes de la perspectiva universal, del desdoblamiento de los tiempos y la lógica global convergente. Antena Cero, con Violeta Surcan y Raquel Cherem Aves. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches de todas las latitudes. FM, ¿cómo están? Bienvenidos a todos al cuarto programa de Antena Cero. Sí, ya es el cuarto. Y no nos quedamos con ganas de más y más y más. Con una hora Sí, nos quedamos cortitas. apenas ¿verdad? si alcanzamos a tocar algunos temas. Bienvenidos a todos, un saludo especial a todos los radioescuchas de holisticafm.net. Un abrazo al operador que siempre está ahí con el aguante. Y me da risa porque te fijas que cada vez que damos un programa, casi no hacemos breaks. Y pobre del operador, me pongo en su lugar y yo digo, bueno, ¿será que quiere hacer más cortes? Le mandamos un abrazo a toda la gente que está detrás de Holística FM. Muchísimas gracias por este espacio. Y saludos a todo el mundo, a toda la gente que se conecta en Latinoamérica, en Europa. Un abrazo enorme y gracias por acompañarnos cada viernes a las 11 de la mañana. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado este receso de Semana Santa? Bueno, aquí en México fue bastante largo. Acá en México se estila 2 semanas de Semana Santa. Bueno, en otros países es únicamente 4 días. Así que bueno, aquí estamos estrenando el mes de abril desde la Ciudad de México. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Raquel? Y a mí se me antoja el siguiente tema. Hoy es ¿De qué vamos a hablar? Del 04 del 2016. Y ¿no te parece como que es el instante ideal para entrar de lleno, Sí, entrar a full con el tema de uno de los grandes temas acerca de la identidad? Y El sí. 1 del 4. Estrenando el mes, como dije recién, ¿no? Y además El es 1 del cumpleaños 4. de mi abuela. Ah, bueno. Así Estamos- que a mi abuela, estamos su todos. set, le mando un abrazo enorme. Gracias por toda tu entrega a la familia. Un beso grande y mi reconocimiento por el rol que ocupas. Y ahora puedo decir en punto cero. Así que mil felicidades, abuelita. A ver, vamos a ver aquí a quién tenemos en el chat. A ver si nos están escuchando y de dónde. Veamos. También hay gente que nos escucha y que le da pena. Le da Sí, penita poco a poco se van activando después a través del escribir. chat. Las personas que también nos han acompañado en los talleres. A partir del mes de mayo vamos a comenzar una dinámica de encuentro global convergente aquí en la Ciudad de México para todas las personas que ya realizaron nuestros eventos y quieran seguir en el proceso. Así es. Para que las personas que realmente se involucraron están en este proceso. Entonces lo que vamos a hacer, además de nuestros eventos intensivos que suelen ser un fin de semana, vamos a poner un día al mes, ¿no? Claro, para compartir procesos y experiencias de manera muy cómoda,
en un espacio donde podamos sentirnos libres de expresar todo aquello que nos está pasando, ¿no? Exacto, y que cada quien encuentre su proceso, cómo le está yendo. Justamente es eso, ¿no? Para estar apoyándonos mutuamente en este proceso. Ya les avisaremos. En mayo vamos a empezar, así que bueno, vamos a tener estas hermosas reuniones de un día entero. No sé, ¿vos querías hablar algo para iniciar con respecto a lo que es el día de hoy? Sí, sí, el 1 del 4 del 2016. 1 del 4 del 2016 es un día ideal para poder activar un observador y entrar de lleno a el tema de la identidad, uno de los aspectos que conforman nuestra identidad, tanto en el inconsciente como en el consciente. Y este tema, que además trabajo mucho en consulta, ya desde otra perspectiva, es el estado de víctima, el estado de victimismo en nuestra vida. A ver si alguien levanta la mano, alguien dice yo, cuando oye esta palabra, porque siempre estamos como queriéndonos defender de un aspecto que está dentro de todos. No, y aparte la palabra víctima a veces suena como muy trillada, ¿no? Y la verdad que detrás de esa palabra hay aspectos muy invisibles que no nos damos cuenta, porque podemos decir, no, yo nunca me pongo en el papel de víctima, la víctima es la otra persona, pero sinceramente la mayoría de los mortales cumplimos con ese papel de víctima de una manera tan invisible. Y además yo creo que es el papel más bien actuado, sí, que tenemos, ¿no? En este desdoblamiento. Así es. Quiero saludar aquí a la gente que nos está escribiendo. Elisol, qué lindo que nos acompañas, como siempre. Gabriela, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por participar. Fernanda dice, ser la víctima nos enferma. Debemos tratar de luchar contra ese papel. Fíjate qué interesante lo que dice Fernanda. Sí, así es. Ser la víctima, el papel de víctima, es un rol que hemos adoptado desde nuestro programa de supervivencia en el inconsciente. Nuestro inconsciente biológico tiene estos programas de supervivencia y lo que hace es que nos ayuda a poder sobrevivir en todos estos planos de nuestra vida cotidiana. Y me encantaría empezar haciendo notar lo siguiente, gracias al comentario de Fernanda. Dice, debemos tratar de luchar contra ese papel. Y yo me pregunto si realmente tendríamos que luchar contra ese papel, o más bien eso es lo que hemos estado haciendo todos estos, en esta existencia. Y luchar sería como no observar este aspecto de nuestra identidad, y entre más no lo queramos ver, más se hace grande y más nos persigue. Es como los niños cuando se van a dormir y sienten que hay un monstruo que va a venir y no lo quieren ver y lo cubren con ciertas ideas de cómo el monstruo sí viene y no viene, y eso es una evasión a poder ver al monstruo. Entonces, entre más veamos este aspecto de la identidad, el estado de víctima, que se esconde muy bien, que se esconde de maravilla, entonces poco a poco ese se va diluyendo hasta un punto en el que podemos poner a ese monstruo sobre nuestra mano y decir, ok, ¿cómo estás? Ya te conozco, ya sé que me visitas todos los días, te doy la bienvenida y acepto que es una parte de mi mente que se siente desprotegida. Ahora, ¿cómo sé que estoy en una postura de víctima? Sí, por eso yo te decía al inicio que es algo tan invisible que utilizamos diariamente
Yo me acuerdo, ¿te acordás que utilizaba una frase que decía, soy una mujer afortunada, en mi vida nada me ha sido fácil? Wow, mira esa frase. Tremenda frase. Sí. A ver, ¿la puedes repetir? Soy una mujer afortunada, en mi vida nada me ha sido fácil. Y yo la escribía, porque en ese momento de mi vida seguramente me resonaba o estaba pasando por ciertas situaciones y recién, digamos, hace poco con toda esta información, obviamente no la utilizo más, porque las palabras también que utilizamos tienen carga. Entonces, al darme cuenta que tenía muchísima carga esa frase, directamente ya la dejé de utilizar, ¿no? Obviamente. ¿Y de qué te diste cuenta? Es el ejemplo brutal de ser víctima, ¿no? O sea, nada me ha sido fácil. ¿Y cuáles son esas, cuál es la creencia detrás de esa frase? Y la creencia es que tuviste que pasar por muchas situaciones no muy agradables. O sea, cuando una persona pasa muchas situaciones poco gratas, por así decirla, te vas volviendo como víctima, porque yo pude superar, y si yo pude, vos también podés. O sea, si no pasas por una vida desastrosa. Claro, es como que si no pasaste por ciertas situaciones, es como que lo que la otra persona está viviendo, como que no tiene el mismo valor, digamos. Claro. Una cosa así, como que estamos midiendo todo el tiempo, Y ¿no? terminas por crear situaciones complicadas. Exacto, el de inconsciente. sufrimiento. Exacto, el para inconsciente. validar Ese victimismo. y además que gracias a esas experiencias eres afortunada. Claro, porque las pude sortear, pude salir ilesa, digamos, de esa situación. Es una cosa así. Entonces, Y se puede confundir con la resiliencia. Sí, también. También se puede confundir. Solo que el papel de víctima crea esas experiencias para seguir validando su rol. Porque aquí dice Mónica algo bien interesante. ¿Qué queda de nosotros sin el rol de víctima? Alguien desconocido para nosotros mismos. Tal cual. Claro. Nuestra identidad basada en la supervivencia tiene que protegerse, tiene que salvaguardar el estado de estar vivo. Y entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros vivimos una vida basados en esa identidad de sobrevivir? Que la pregunta es, ¿experimento paz en mi vida? ¿Estoy tranquila? ¿Me muevo con libertad? ¿Soy capaz de disfrutar el momento? Y curiosamente, el estado de víctima nos impide estar en el instante, porque siempre estamos pensando cómo defendernos. Exacto, y aparte las asociaciones con el pasado también de gancho, ¿no? Que también lo utilizamos. Al asociar nuestras experiencias del pasado, estamos asociando, entonces es un mecanismo de nunca acabar. Claro, y además, Hasta que pones tu observador ahí, y ahí te cae la ficha, ahí se desmantela. Y bueno, esto es un trabajo para personas que tengan ganas de ser brutalmente honestas con ellas mismas y darse cuenta, porque en el momento que te das cuenta que estás cumpliendo con ese papel de víctima de manera consciente o inconsciente, tenés un alivio, es decir, es como una carga, es como las bolsitas de arena que vas tirando, y es un alivio tremendo, vivir sin cargas, digamos. claro. ¿Y en qué se sostiene el estado de víctima? Yo, por ejemplo, les puedo contar abiertamente que me di cuenta hasta hace unos años que había estado en ese papel, me había prácticamente enamorado del papel de víctima en mi vida. Y no me había dado cuenta. Claro. Era tan sutil, tan inconsciente, que no me había dado cuenta. Entonces se podrán imaginar el día en que pude pararme frente a mi propio espejo y aceptar esa parte, ese rol de víctima,
al que yo había invitado a participar en mi vida y a ser el sustento, ya se imaginarán el shock brutal que viví al hacer este ejercicio, al decir, ¿sabes qué? Me voy a atrever a ver a ese estado de víctima en el que he estado nadando los últimos 40 años. Da miedo enfrentarse con un aspecto de nuestra conciencia, de nuestro rol, da muchísimo miedo, porque la identidad, cuando se sostiene con el pasado, cuando se sostiene de todo aquello que ya no existe más, pero que es cómodo, porque es conocido, porque ya lo viví y por lo menos ya sé de qué va, da mucha seguridad, da confianza. Entonces, tomar ese aspecto de la identidad y aceptar que es una parte de mi mente que cree que tiene que estarse defendiendo, que cree que tiene que estarse protegiendo del resto de las personas, de las situaciones y de la misma creación de mi propia vida, es impactante. Y en el momento en el que somos completamente honestos y le damos la bienvenida a ese poder observar un aspecto nuestro, es cuando empieza la transformación de nuestra vida. Y aparte de manera instantánea. A mí me gustaría retomar esto que acabas de decir, de que reaccionamos, para ponerlo a un modo más cotidiano. Las reacciones pueden ser muy simples, o sea, estamos reaccionando constantemente o tenemos una reacción o respuestas agresivas, digamos, de cualquier pregunta que te hagan o de cualquier situación que para otras personas pueden ser muy simple, pero a vos te choca, digamos, esa simplicidad y uno reacciona, es decir, de repente, hablando de reaccionar, se esconde detrás de las pequeñas cositas, cosas muy simples que nos suceden día a día. Claro. Cuando estás hablando de reaccionar, a eso nos referimos, desde las cosas más simples Ser una a persona... una situación un poco más compleja, ¿no? Claro. Vayámonos a la conducta y no al ser. Cuando tendemos a reaccionar constantemente a lo que nos rodea, eso nos dice algo. ¿De qué me tengo que defender? Claro. Es como hay una amargura en nuestro estado psíquico y emocional que se muestra cuando estamos como enojados todo el tiempo. Es como si no pudiéramos terminar de asumir nuestra propia vida y estamos enojados. Y entonces peleamos y peleamos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Eso es estar en un estado de reactividad. Claro. Cuando no queremos asumir ese rol de víctima, asumirlo en el sentido de reconocer que existe y que lo hemos utilizado, porque además el rol de víctima trae muchísimas ganancias secundarias. La pregunta es, ¿qué obtengo yo del afuera a través de abrazar a este rol de víctima? Yo me di cuenta en mi propia vida que me traía muchísimas situaciones amargas, sin embargo había una ganancia secundaria. Claro, sí, siempre hay una ¿sí? ganancia secundaria. Necesitamos atención de los demás. ¿Qué más nos trae? ¿Qué otras ganancias? Negamos que nos está dando unas ganancias secundarias. Además de eso. Además, tenemos la descaradez, ¿no? De decir de claro. que... Esa postura de yo soy el fuerte, yo no claro. necesito nada, a mí me hacen los mandados.
Eso también, yo la tengo clara. eso también nos muestra una gran inseguridad por detrás. Dice Mónica, ¿cómo desmantelar los trastornos mentales? Si bien es cierto, al final son roles que podemos adquirir. Bueno, Mónica, tu pregunta es tan complicada y tan sencilla a la vez, porque no nos daría tiempo. Sin embargo, te voy a decir lo que siento en el momento en el que te leo. ¿Cómo desmantelar los trastornos mentales? Aceptando que hay un observador nuestro que valida esos trastornos, aceptando que he puesto mi atención en ellos. Entonces, ¿qué quiere decir que acepto que he puesto mi atención en ellos? Que valido que esa forma de pensar soy yo. Me creo el papel del actor. Entonces, me lo compro. Pago la entrada y me compro ese papel para ver a esa historia. Entonces, yo me siento el problema. Yo me siento el trastorno mental. Sin embargo, cuando podemos ver todos estos aspectos de donde nuestra identidad se ha estancado para sobrevivir, esto es bien importante, el yo necesita sobrevivir y va a buscar cualquier forma para sobrevivir. De hecho, el trastorno mental es una distorsión del yo. Es lo que yo me he creído que soy y así lo manifiesto. Y esto no nada más tiene que ver con un trastorno mental. Cualquier ser humano común y corriente nos creemos lo que pensamos que somos y eso es lo que creamos y eso es lo que vivimos. Entonces imagínense un trastorno mental. Es bien interesante. El yo de la supervivencia. Para no sentirse vulnerable, necesita protegerse, necesita ser competente, necesita sustituir un faltante y necesita en primera instancia sobrevivir. ¿Cómo lo va a hacer? Uno de los roles más exquisitos, que es el que estamos desmantelando, que es el rol de la víctima. Así es. Así es. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte? 2 minutitos y regresamos en Antena Cero. No se despeguen, amigos. Nos vemos enseguida. Por eso
Muy bien, muy bien. Aquí estamos de nuevo al aire. Sí. Gracias a toda la gente que se conecta cada viernes a acompañarnos en el programa de Antena Cero. Un abrazo para todos. Hoy están un poco dormidos, estamos un poco bien en cero después del receso de Semana Santa. No hay circuitos por ningún lado, me parece. Siguen todavía. A ver, levante la mano si están vivos ahí en el chat. Ahí dice Eli que se cortó la transmisión. ¿Nos están escuchando? Sí, creo que nos está recibiendo bien. Bueno. Yo creo que sí. Bueno, vamos a continuar y no sé si querés hacer una recopilación de lo que venimos hablando hasta ahorita. Claro, vamos a ver cómo sé si estoy en un estado de víctima. ¿Cómo sé si he puesto mi identidad en un estado de víctima? Bueno, cada uno tiene que ir dentro de sí mismo a hacer una introspección y checar los siguientes puntos. Vivo defendiéndome constantemente de las situaciones, de las personas. Esa pregunta nos tenemos que hacer para Claro. ver si estamos realmente en el papel de víctima. Entonces, bueno, vamos a volver Claro. a rediseñar la pregunta por si no quedó claro. ¿Cómo saber ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si estoy en un papel de víctima? Claro, yo le llamo estado de víctima, porque literalmente Claro. cuando estamos en un papel, en un rol de víctima, nuestro estado es de victimismo. Es como una capa, es como un disfraz que nos ponemos y eso es lo que vivimos, eso es lo que percibimos, eso es lo que proyectamos. Entonces, ¿cómo sé si estoy en un estado de víctima? Vivo constantemente defendiéndome de mis relaciones, en mi trabajo, con la gente que me rodea, con las situaciones y experiencias que me ocurren. Esa es una. Número 2, soy reactivo, reacciono constantemente, porque no es lo mismo. Una cosa es me defiendo y otra cosa es si reacciono constantemente a las personas, a las situaciones, a las cosas y experiencias que me ocurren. Pero cuando te defendes no estás reaccionando. Sí, cuando te defiendes estás reaccionando. Sin embargo, defenderse es una forma de reaccionar. También hay otras formas de reaccionar. Cada uno tiene que ir hacia adentro desde un observador honesto y sin juicio para revisar. ¿Envidio la vida de los demás? Esta es deliciosa porque esta de verdad que duele aceptarla. ¿Sí o no? Seamos honestos. Hay muchas personas que dicen, te envidio sanamente, ¿no? La típica. Claro. La típica. Te envidio sanamente, ¿no? O sea, tenías un coche nuevo y te, ¡ay, qué lindo! Te envidio sanamente. Ya te están aclarando que te envidian, pero sanamente. Claro, O sea, sin embargo, ¿qué hay detrás de esa envidia? Porque la envidia puede parecer que es un instante nada más. Bueno, envidio que está teniendo éxito en su trabajo y ya se me va a pasar y ya se me va a olvidar. Sin embargo, si vamos un poquito más adentro de este aspecto,
que es la envidia, podemos darnos cuenta de lo que hay atrás de esa sensación, de ese sentimiento de envidia. Sí, de esa cosita, ¿no? Que adentro te Claro. da como hormiguitas, o es una cosa rara que uno siente y no sabe cómo definirla. Y es que el otro afuera, el otro allá afuera, me está dando una información. O sea, no es casualidad que yo vea la vida de otro y que me produzca envidia. No es la vida del otro lo que me está produciendo envidia. Es la información que me está llegando a mí y cómo la percibo para mostrarme un aspecto propio. Entonces, es bien interesante. Echemos un clavado en la envidia. ¿Qué hay detrás de la envidia? Lo que hay detrás de la envidia es un sentimiento, una sensación de que no me merezco lograr mis sueños, claro, de que hay un otro afuera que lo está logrando, y si convenimos que el otro afuera soy yo, porque para el inconsciente todos son yo, entonces, ¿qué información me está dando el afuera? Que hay algo que yo también soy capaz de lograr, sin embargo no me lo merezco. No me merezco lograr mis sueños. Y si se fijan, ahí detrás de esta cosa que parece algo bien cotidiano, sentir un cachito de envidia no me va a matar, se acumula. Se encierra, pero ahí atrás está la clave. Ahí está el estado de víctima. ¿Te das cuenta? Sí, porque aparte, la vida de la otra persona bueno, para empezar, todo lo exterior nos está informando, es información. Y puntualmente la vida de esa persona nos está indicando cuáles son esas cosas que nosotros no pudimos hacer y el otro sí pudo. Como decir, si todos somos yo, claro, para el inconsciente me está reflejando, todos son yo. tipo onda, y vos, tipo... Me está, en pocas palabras, el afuera me está informando constantemente aspectos de mí mismo, claro, que están para ser vistos, nada más. Si yo no los veo, si yo no los quiero ver, entonces se me siguen manifestando en todo lo que yo haga, en mis relaciones, en mis proyectos, en cómo me veo yo a mí misma. Dice aquí Vilma, ¿cómo puedo hacer para salir del estado de víctima? Ya estoy tan acostumbrada a que me vean así, que se me hace difícil verme de otra manera. Bueno, bienvenida al grupo. ¿Quién es Vilma de Chascomús? ¿Será? ¿Eres Vilmita de Chascomús? Bueno, igual a ver si nos escribe. Bueno, está buena la pregunta. Claro. ¿Cómo puedo hacer para salir del estado de víctima? Primero, Vilma, ser honestos. Cuando uno es realmente honesto consigo mismo, puede activar un observador sin juicio. Cuando no somos honestos con nosotros mismos, hacemos juicio y por eso no podemos ver los aspectos que nos envuelven. Porque al tener un juicio, no quiero ver. Entonces lo evado, lo escondo, tapo el sol con un dedo. Entonces lo primero que yo sugiero, y por experiencia propia, ¿sí?, porque he pasado por este proceso en mi propia vida y lo puedo ya reconocer y lo he logrado integrar dentro de los aspectos que mi mente cree que esto o que lo otro. Entonces lo primero que yo les sugiero es activar esta honestidad. Si activamos esta honestidad genuina hacia nosotros mismos, entonces lo único que surge es tranquilidad desde un observador neutro. Podemos ver este aspecto desde la neutralidad. ¿Y qué quiere decir desde un observador neutro? Que no voy a emitir juicios. Es un observador consciente de sí y consciente de todos, que puede observar al resto de sus observadores que tienen, que están constantemente intercambiando, interactuando dentro de nuestro yo inconsciente y nuestro yo consciente. Una vez que hacemos esto, que logramos ver estos aspectos
de nosotros mismos con honestidad y sin juicio, entonces podemos empezar a comprender y experimentar que nosotros hemos puesto nuestra identidad en ese rol y que así como pusimos nuestro foco en ese rol, podemos también sacar nuestra energía de ese rol. Lo maravilloso de los observadores, de observar, porque cada vez que observamos creamos una realidad constantemente, ¿sí? Es que podemos cambiar nuestra percepción, que nuestra percepción cambia de inmediato sin tener que hacer grandes esfuerzos, ni escalar montañas para lograr esto o cualquier cosa. Entonces, cuando yo identifico cuál es ese observador que está en estado de víctima, puedo dejar de comprar ese papel de víctima, ese actor que se pone el disfraz y que sale cada día a vivir desde el victimismo. ¿Sí se comprende? Y también dentro del papel de víctima, o bien como dijo hoy Vilma, ¿dónde está la pregunta de ella? Que ella está cómoda, ¿no? En ese papel de está víctima. Acostumbrada a que la vean así. Está acostumbrada. Porque también solemos decir, bueno, yo soy así porque vos haces esto, esto y esto. Claro, yo soy así porque, a ver. Porque tú me provocas. Claro. O sea, yo reacciono así, soy así, o estoy en este papel porque vos me estás provocando. Tipo, es lo típico, ¿no? Claro, echamos la culpa. Inconscientemente estamos echando la culpa a los y esto demás. Es súper importante. Y es casi infantil, ¿no? O sea, es algo que repetimos constantemente, a veces en situaciones y en relaciones, y no nos estamos dando cuenta. Es esa perlita que está escondida ahí, como bien decías, ¿no? El observar y darnos cuenta para quitarnos de ahí. Claro, realmente no es que tenemos que luchar contra la identidad. Ese es un concepto equivocado. Sin embargo, es lo que hemos hecho hasta ahora porque no teníamos otra manera de enfrentar a nuestra identidad. Esa idea de tengo que acabar contigo porque no me gustas, tengo que echarte de aquí porque me causas una incomodidad. Claro. Entonces, no se trata de luchar. Se trata de integrar cada fragmento del yo. Se trata de aceptar que hay una parte de mi mente que cree que tiene que protegerse, que cree que tiene que estar en el rol de víctima. Defendiéndose. Claro, que cree que tiene que sobrevivir a costa de lo que sea y acepta cualquier cosa con tal de sobrevivir. Y vos fíjate que hablando de esta palabra luchar, está tan metido en el inconsciente colectivo de la humanidad que se utiliza, por ejemplo, con lucha contra el cáncer. Claro. Lucha contra la violencia. Todo es una lucha. Y es tal cual, ese resignificar esa palabra, como bien decís vos, que no es una lucha, sino que es una integración. Pero está tan en el inconsciente colectivo y en todas las campañas que hacen que vamos como lorito diciendo, está luchando contra el cáncer, está luchando contra... Y lo único que fomenta este tipo de afirmaciones es que no integremos una parte de nosotros mismos que hemos creado nosotros mismos, valga la redundancia. Entonces, cuando queremos luchar contra algo, lo único que ocurre es que se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande. Claro, porque estamos luchando de lo que nosotros mismos creamos, porque si te llega una, enfermedad entre comillas, es algo que vos creaste, claro. Es tu propia creación, digamos. Entonces, imagínense esto potenciado a una escala universal, en donde el inconsciente colectivo entero está luchando todavía contra no querer aceptar que cada observación que tenemos crea la realidad. Y esto es así. Parece muy científico, muy para gente que está elevada en quién sabe dónde, y no. No, porque nuestra observación modifica toda nuestra percepción y nuestra realidad.
es algo tan simple que uno no se lo cree. Esa es otra. Claro. ¿Cómo Esa es va otra. a ser tan simple? ¿Cómo puede ser que si cambiamos el inconsciente colectivo, entonces todo cambie? Eso es trabajo de los dioses, ¿no? o de otro mundo que no es ese. Una varita mágica, ¿no? O sea, es que sí, tenemos esa varita mágica en nuestra decisión de poder ver para cambiar nuestra percepción. Claro, y si tomamos conciencia de que en el fondo lo que está ocurriendo detrás de todas estas conductas que tenemos con respecto a nuestro estado de víctima, si tomamos conciencia de que en el fondo lo que realmente está ocurriendo es que tengo un sentimiento de que no me lo merezco. Esa El es otra. sentimiento de que no me merezco lograr mis sueños, no soy lo suficientemente bueno, buena, no cuento con ese potencial para lograr lo que otros han logrado. En el fondo del estado de víctima, lo que hay es Una falta de merecimiento. falta de merecimiento. ¿Y sabes de dónde viene la falta de merecimiento? De la falta de amor a uno mismo. Si yo no me amo, si yo no reconozco que soy un potencial viviente, entonces, ¿cómo me voy a proyectar hacia afuera? Entonces, lo único que tenemos que ver para saber si estamos en un estado de víctima es hacernos esta pregunta. ¿Me siento merecedora de mi propio amor? No vamos a decir del amor de otros, porque si nosotros creamos la realidad, ¿qué más da si el otro me quiere o no? Si yo soy una proyección de una observación y lo de afuera es la información que se me proyecta de regreso de lo que yo estoy proyectando, entonces no hace falta ver si el afuera me reconoce, si en el afuera me dan un lugar en este planeta, si soy famoso, si no soy famoso, si mi familia me quiere, si no me quiere, si tengo un lugar en la mesa, si no lo tengo, si mi pareja me quiere, si no me quiere. Si yo reconozco la falta de merecimiento hacia mí misma, hacia mi propio amor, ya con eso estamos del otro lado. Esa es otra señal, ¿no? Y duele, claro que duele, pero ese dolor emocional es el que nos va a permitir atravesar el proceso. Así de irónico como parece, pero es así. Tenemos que sentir eso y observarlo desde un observador sin juicio y decir, mi identidad ha creído todo este tiempo que no se merece ser amado por sí misma, ser amada por sí misma. Entonces, en ese instante es cuando surge el comienzo de una gran transformación, pero ¿de qué? De la percepción. Sí, es una nueva versión constantemente. Estamos creando nuevas versiones de nosotros mismos cada vez que observamos y nos cae una ficha. Claro. Son nuevas versiones, porque esto es un proceso constante. Nosotras seguimos en ese proceso, nos siguen cayendo fichas, estamos tal cual como ustedes en este proceso, pero nos comprometimos al 100% en seguir en este proceso. Claro. Esa por ahí es la diferencia entre unas personas y otras, ¿no? Es ese compromiso a este proceso. A ver, hay preguntas. Dice Mónica, Angélica. ¿qué pasa? Perdón, Angélica dice, yo pensé en algún momento, dado tiempo atrás, que yo no era envidiosa, pero de hace unos 2 meses para acá, me he dado cuenta de que sí lo soy. Es difícil creerlo. Es lo que estamos. Así es justamente lo que estábamos compartiendo. En el momento en el que podemos ser honestos y aceptar que nuestra identidad es la que está queriendo luchar para sobrevivir a través de todas estas
roles y percepciones, la envidia, el no merecimiento, ahí ya estamos abriendo la puerta para soltar. Sí, cuando uno se da cuenta, es automático, se va porque ya no tiene de dónde sostenerse. Claro. Cuando vos te das cuenta, ya todos esos papeles y esos roles, como vos estás diciendo, se desmantelan, desaparecen. Además, el pasado está sostenido por una ilusión, no es real. Y si nos damos cuenta, hemos vivido en toda nuestra existencia atrapadas en lo que ya no es, en algo que ocurrió, que le dimos una interpretación y lo seguimos repitiendo y seguimos viviendo del pasado. Entonces, cuando hago asociaciones con el pasado, que es las 24 horas del día, pues sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dolor, hay una carga, estoy sufriendo, porque valido constantemente a esa víctima, a ese yo que siente que lo destrozaron, que le hicieron, que responsabilizo a los demás de todo lo que me ocurre. Entonces, si estamos constantemente sufriendo, tenemos que ver qué es lo que estamos validando. Y lo único que produce sufrimiento es la carga del pasado. Cuando soltamos a ese observador que tiene que sobrevivir y que se agarra de lo que sea para lograr su cometido, entonces nos sentimos ligeros. Entonces podemos decir, ay, hoy no sé qué pasa, pero me siento que estoy flotando. ¿Por qué flotando? Porque no estoy cargando con un peso, con el peso del pasado. ¿Qué pasa con el abuso físico, emocional o sexual que algunos niños viven? Nosotros como adultos validamos que exista el abuso a los niños por la información contenida en nuestro inconsciente y como tal esa programación se repite. Y los niños, ellos cómo lo viven con esta psicología convergente. Bueno, yo te puedo contar, Mónica es la que hace esta pregunta, que en consulta he atendido a muchos niños, jóvenes y adultos que han atravesado por experiencias de abuso emocional, abuso sexual, y lo que hacemos es nuevamente esto: aceptar que me siento agredido, que alguien ha abusado de mí físicamente, que me tocó pasar por esta experiencia porque la he creado en algún nivel inconsciente. Y además, como ya dijimos hace un rato, cuando aceptamos dónde hemos puesto nuestra identidad o dónde nos ha golpeado nuestra circunstancia en la identidad, es el primer paso para integrar. ¿Que es doloroso? Sí. ¿Que es horrible aceptar una experiencia así? Sí, sí lo es. Y yo lo he vivido con mis consultantes. Sin embargo, tenemos esa opción de elegir. Esto es lo que te ha ocurrido. En alguna parte del inconsciente se ha creado esta experiencia en la realidad que creamos. ¿Cómo ahora voy a integrar esto? Entonces, al reconocer que tengo la posibilidad de quitar mi percepción de allí, obviamente no es de un día para otro, son procesos que la persona tiene que ir integrando biológica, mental y emocionalmente, porque no nada más se trata de repetir, no, ya estoy bien, no siento nada, ya no tengo ningún problema, ya perdoné a todos. No, es un proceso que tiene que ver con un cambio de percepción, con activar estos observadores. Entonces, quizás se sorprendan, pero tengo consultantes que tienen 12 o 13 años, que han querido suicidarse debido a abusos emocionales y abusos físicos. Sin embargo, al trabajar esta observación y reconocer
a los observadores que crean mi realidad, hemos podido trascender el estado de víctima. Y parece mentira, y parece como, ay, mira qué fácil lo dice, pero debe ser horriblemente complicado y difícil. Sí, sí lo es, desde una identidad que quiere todavía validar ese rol de víctima. Sin embargo, cuando la persona tiene un deseo profundo de salirse de ese estado de víctima, entonces es cuando es honesta, cuando dice, voy a tomar la decisión de activar mi observador neutro para trascender este rol que yo mismo me he creado. ¿Quién más está compartiendo? Fidelia dice, hola chicas, ¿la envidia es un truco del ego o de la mente? Bueno, hola Fidelia, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Sí, la envidia es una máscara del ego. Y el ego es la identidad, es lo que se identifica como sí mismo. Yo soy esto, me gusta esto, no me gusta esto, tengo esta vida, mi objetivo es este, mis sueños son esto. Ese es el ego, el yo que se define a sí mismo con respecto al exterior y a lo que cree que es. Entonces, la envidia lo único que hace es mostrarnos ese aspecto de nosotros mismos que no queremos ver. Quizás ya se resolvió con lo anterior que dijimos, con lo que compartimos. Ay, estamos por terminar y están poniendo muchas preguntas jugosas en el chat. ¡Qué rico! Ay, sí, ya estamos a 5 minutos de terminar y están saliendo muy buenas preguntas. Qué pena Aquí que... me encantaría, porque ya me clavé con las preguntas. Sí, por eso, porque están buenas las preguntas que están realizando. Aquí, para completar un poquito en la respuesta hacia la pregunta de Mónica, de que si este programa se repite y que si nosotros como adultos validamos que existe el abuso a los niños, sí, Mónica, el abuso sexual hacia niños tiene que ver con el inconsciente de esa persona que está imaginando fantasías. Es tal la fantasía no realizada que finalmente lo lleva a la acción de cometer ese abuso sexual con los niños. Entonces, claro que la estamos validando los adultos, pero tiene que ver con la fantasía que esa persona no se está llevando a cabo en un plano real. Entonces lo sobrepasa y es cuando lo lleva al hecho, a cometer el abuso. En lo concreto. En lo concreto. Dice Raúl, mi mujer estuvo durante mucho tiempo en ese papel de víctima y ahora estamos muy mal como pareja, justo en el momento en el que ella se está sintiendo mejor consigo misma. Se dio cuenta de que quiere empezar a ser feliz. Mira, qué bien. Qué bien. Es un proceso muy interesante, Raúl, que requiere muchísima valentía con respecto a nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta que somos infelices, es cuando tomamos la decisión de soltar el pasado que nos ata. Porque lo único que nos hace sufrir es el pasado. Igualmente ahí Laura está hablando justamente del pasado. Igual olvidar el pasado tampoco es del todo bueno, ¿no? Bueno, en realidad, Laura, no se trata de olvidar el pasado, se trata de aceptarlo. Cuando lo aceptamos y no culpamos a los demás por todo lo que hemos creado, en ese momento dejamos de ser víctimas. Y esto es bien importante. Cuando culpamos a los demás y no nos responsabilizamos de nuestra propia vida, entonces estamos jugando el papel de víctima, porque es muy cómodo. Y como dije en un principio, obtenemos muchas ganancias secundarias. Entonces, no se trata de olvidarlo, se trata de aceptarlo,
Se trata de comprender que nosotros hemos creado lo que vemos afuera, desde nuestra propia observación. No, y aparte el pasado comienza a trabajar como combustible, o sea... Claro, se vuelve gasolina, claro, se vuelve un potencial. Exacto. Entonces, cuando miras al pasado, ya no te causa una carga, lo has resignificado. Si miramos al pasado con culpa, culpando a los demás, no sintiéndonos merecedores, entonces es ahí cuando hay sufrimiento. Y cuando miras al pasado te duele. Pero llega un punto en el que cuando asumes la responsabilidad completa de tu propia vida y tus propias elecciones y tu propia creación, entonces ya nada te pesa. Puedes estar sin esa carga. Entonces el pasado ya no te causa ese dolor. Sí. Qué lástima Alfredo. Que se despertaron a último momento. Ya estamos 2 minutos de finalizar. Alfredo Ushuaia, del Pero vamos sur a de leerle. Argentina, desde allá, desde el fin del mundo. Alfredo, ¿cómo estás? Sí, vamos a leerle rapidito. Alfredo dice, nosotros somos o nos mostramos, dice, de acuerdo a nuestros hábitos. Si mi hábito es la pereza, es ser víctima o lo que fuera, esa será la persona que mostraremos. Si me miro y me sincero conmigo mismo y estoy dispuesto a cambiar, puedo generar nuevos hábitos para mostrar con el tiempo una nueva imagen de quién soy. Si logramos que nuestro observador quiera esa nueva imagen, con fuerza, voluntad y disciplina se puede lograr. Habremos así logrado un crecimiento como persona. Así es, Alfredo. Justamente es lo que estábamos hablando. Ahí rapidito repasamos, le hemos pasado a nuestra página web, psicologiaconvergente.com, y nuestra red oficial, que es altaeducación.org. Queremos invitarlos a todos los que quieran participar en nuestro próximo evento intensivo de Psicología Convergente, que va a ser el 23 y 24 de abril, próximamente sábado 23 y domingo 24 de abril. Con mucho gusto, las inscripciones para registrarse están abiertas. Pueden comunicarse a través de este correo para pedir información. Sí, a través de la web, en la pestaña de inscribirse, ahí rellenan el formulario, Claro. ya reservan su lugar, ya están quedando pocos lugares, así que aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, Fernanda, qué bueno que estuviste y participaste. Les mandamos un abrazo enorme. Solo quisiera terminar el programa con esta frase. El victimismo es una resistencia interna a asumir la responsabilidad de mi propia vida. Si podemos abrazar esto, nuestra percepción cambia. Un abrazo enorme. Muchas gracias por participar, amigos y amigas de todas partes del mundo. Los vemos próximamente, el próximo viernes a las 11 en punto de la mañana, horario mexicano, 2 p.m. horario Argentina, y el resto del mundo, bienvenido. Gracias, Violeta, Gracias. como siempre, un placer compartir contigo. Igualmente, bueno, Feliz fin de semana a todos y nos vemos en el próximo instante, el viernes que viene, a la Antena misma Cero. hora, por el mismo canal. Bye, bye. Chao a todos.